del gobierno de nuestro país, José Borrell, que tiene la amabilidad de atenderme a esta hora de la mañana. Señor Borrell, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿me confirma usted que Arabia Saudí va a recibir entonces las 400 bombas que formaban parte de ese contrato que estaba pendiente de que el gobierno dijera si seguía adelante o no seguía? ¿Esto ya está resuelto? Pues sí, después de una semana de trabajo, de intenso trabajo por parte de varios ministerios, entre ellos el de Asuntos Exteriores, al final la decisión es que estas bombas se van a entregar para honrar un contrato que viene del año 15, es decir, que está hecho por el anterior gobierno y en el que no se ha detectado ninguna irregularidad que permitiese no ponerlo en práctica. ¿Y existe alguna garantía que ofrezca Arabia Saudí de que este material no se va a utilizar para atacar, por ejemplo, a la población civil en Yemen, que era un poco el origen del asunto, ¿no? De cómo garantizar el uso que se da al armamento que se le vende a ese país? Mire, esa clase de armamento, como usted sabe, yo soy ingeniero aeronáutico y me suenan quizá las cosas con más normalidad que otra gente. Sí. Esta clase de armamento es un armamento de precisión. Es un armamento, cuando dicen guiada por láser, eso quiere decir que no produce efectos colaterales, en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de 1 metro. Y por lo tanto con ese tipo de armas no se pueden producir esos bombardeos producidos por armas menos sofisticadas, un poco lanzadas al azar, que producen esa clase de tragedias que todos hemos condenado, y por eso en el mes de agosto el Ministerio de Asuntos Exteriores ya emitió una nota diciendo que a partir de ahora se revisarían los criterios con los cuales se conceden las autorizaciones para la exportación de armas, para poder hacer un trazado y garantizar cuál era su uso. Este contrato está firmado hace 3 años, ha pasado 3 veces por la comisión interministerial que autoriza la venta de armas y, como le digo, no hemos encontrado ninguna razón para no cumplirlo. Y entonces la situación... Pero ese tipo de armas, como le digo, no. Sí. Afortunadamente la gente cree que son más mortíferas, más dañinas, que pueden producir de una manera más frecuente o probable este tipo de dramas humanitarios, precisamente por su sofisticación. Son armas de penetración que están pensados para objetivos militares de alta resistencia y de alta precisión. No son la clase de bombas que pueden producir este tipo de desgracias. Y si no había ninguna irregularidad, si el contrato estaba en orden, si no había ningún motivo para no cumplir con lo que dice ese contrato, si se había pasado todos los exámenes correspondientes, ¿a qué se debe que la semana pasada el gobierno diera a entender que estaba estudiando la posibilidad de que finalmente las bombas no llegaran a Arabia Saudí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues algo debió despertar. El Ministerio de Defensa ha estado revisando todos los contratos. Algunos de los cuales tienen unas cláusulas diferentes de otras sobre su uso, para ver si todos ellos, naturalmente le provocó la lógica inquietud el ver lo que estaba pasando en algunos escenarios bélicos, no solo en el Yemen, y el Ministerio de Defensa revisó todos los contratos, creyó detectar en ese alguna circunstancia que le llamaría la atención, como el hecho de que no era una venta de armas producida por una empresa que fabrica armas y las vende, sino que era parte de la munición, del stock de munición del propio Ejército del Aire. O sea, era nuestro ejército el que cedía parte de... Y eso debió llamarle la atención y debió poner en análisis el contrato, pero no tengo más información. En algún momento Arabia Saudí, el gobierno de Arabia Saudí ha llegado a decirle al gobierno de España que si no se cumplía este contrato, entonces tampoco se iba a mantener el pedido de las 5 corbetas a los astilleros de San Fernando, ¿o no? Bueno, Arabia Saudí considera las relaciones comerciales en materia de armamento como un todo, ¿no? Esta clase de si no se explicitan con esta crudeza como usted la pone, pero naturalmente el conjunto de las relaciones forman un conjunto. Hemos estado una semana discutiendo y analizando, el Ministerio de Defensa por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores por la suya, y creo que al final hemos llegado a la conclusión de que había que cumplir con este contrato. ¿Ha sido desautorizada la ministra de Defensa, en su opinión?
Mire, la última cosa que voy a hacer es polemizar en público con un colega de gobierno. Yeah. Es que la ministra de Defensa dijo que con todo el respeto a alguien había generado inquietud entre los trabajadores de Navantia, y en su ministerio decían que había habido fuego amigo sobre la ministra. Sí, pero como usted me dice que se decía que decían, pero no dice quién lo decía, pues no le puedo contestar, porque no sé quién decía eso que usted dice que decía. Bueno, esta mañana estamos contando, usted lo sabrá, que el diario ABC sostiene que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, en su tesis doctoral incurrió en plagio, ha examinado la copia digital de esa tesis. El presidente ha dicho que va a iniciar acciones legales. ¿Cómo ve usted usted que tiene una larga experiencia política, cómo de grave le parece lo que está sucediendo en este asunto concreto? Está claro que hay un ataque directo contra el presidente del gobierno, al que se le están buscando todas las vueltas posibles, y hace muy bien en defenderse, como cualquier ciudadano que es objeto de una acusación. Todo el mundo puede ser acusado de cualquier cosa, si alguien tiene pruebas para sustentar la acusación. Pero en este caso concreto estamos hablando de un presidente de gobierno, de un supuesto plagio que naturalmente hace pocos días ha provocado la dimisión de una de nuestras compañeras de consejo. Y el presidente del gobierno, como usted comprenderá, no puede asistir impasible a que le acusen de algo que es grave, si fuera cierto. Y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo, como cualquier ciudadano, a defenderse ante los tribunales si considera que esta es la forma más adecuada de defenderse. Y quien hace la acusación tendrá que asumir las consecuencias de haber hecho una acusación en falso, en su caso. Estamos en el libre juego, pero también estamos en un juego un poco empozoñado, ¿no? Estamos entrando en una dinámica de búsqueda y captura, de acusación personal, de scrutiny, que no digo yo que no se pueda hacer, pero que todo el mundo tenga que estar sometido al análisis de sus actos, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado entre la línea que separa la difamación de la línea que marca el scrutiny en una sociedad democrática, y creo que en este momento estamos más bien del lado de la primera parte. Y por lo tanto el presidente del gobierno es un ciudadano más al que se acusa y tiene derecho de acudir a los tribunales para defenderse. No veo qué es lo que hay de extraño en eso, ¿no? Me ha dicho usted que si fuera cierto, claro, aquí la cuestión es esta, ¿no? Si lo que el diario ABC sostiene esta mañana es verdad o es mentira. Pues si es mentira, pues el presidente tiene no solo el derecho, sino la obligación de restituir su buen nombre y su dignidad. Pero si fuera cierto, me ha dicho usted que sería grave. ¿Cómo de grave le parecería? ¿Tanto como para justificar una dimisión, como ocurrió con la ministra Montón? No voy a entrar en condicionales, ¿no? Porque, mire, de mí se han dicho tal cantidad de cosas que no resultaron no ser ciertas, pero es aquello de que calumnia que algo queda, ¿no? O sea, tú dilo muchas veces, dilo con potentes altavoces, que algo queda, algo mancha, y algunas manchas pues dejan rastro, y de eso se trata, ¿no? Y creo que hay un proceso de erosión de la vida política. La crítica política debe existir, para eso estamos en una sociedad libre y abierta, donde todo el mundo puede poner sobre la mesa lo que estime oportuno, siempre que esté sustentado en hechos. Pero desgraciadamente los hechos cada vez cuentan menos, ¿no? Cada vez la realidad importa poco. Lo importante es la percepción que tú consigues dar de la realidad. Una sociedad abierta y cada vez más transparente, que esta es la exigencia que se hace a quienes están como usted en la vida pública. El hecho de que una tesis doctoral no pueda ser descargada en su versión digital para ser sometida a los exámenes que cada uno quiera, contribuye a generar una cierta duda, una cierta sospecha, ¿no? Le pregunto si usted, por ejemplo, que tiene una tesis doctoral publicada, se le habría ocurrido impedir que se pudiera descargar una copia de esa tesis para examinarla, que es un poco lo que ha ocurrido también en esta historia, ¿no? Bueno, mi tesis doctoral sería imposible que se descargara, porque mi tesis doctoral es de allá por el año, déjeme que lo recuerde, por el año 75, 74, y en aquella época eso de descargar las tesis doctorales se hacían con máquina de escribir y además estaba llena de fórmulas ininteligibles para la mayor parte de los ciudadanos, porque era una tesis de matemáticas, o sea que... Pero si lo hubiera presentado ahora, ¿se habría podido descargar?
Me he apresurado a buscarla, digo, voy a buscar la tesis, no sea que me la pidan un día de estos, y afortunadamente he encontrado un ejemplar, pero es completamente analógico el soporte que tiene, no se puede colgar de ninguna parte. Estaré encantado de que la vean si quieren. ¿Usted me permitiría fotocopiarla, ministro? Sí, estaré encantado de hacerlo. No, digo que igual ahí sí que es una opinión mía, el presidente ha perdido la oportunidad de ser él mismo el que dijese, miren, aquí está mi tesis y ustedes examínenla todo lo que quieran, que no tengo nada que ocultar. Pero si se ha convertido en una especie de romería la visita a la tesis, tengo entendido que hay cola para irla a ver. Los que somos profesores, los que hemos tenido una vida en parte en la universidad, sabemos que las tesis no se guardan en el tesarium, que no se publican, que solamente se pueden consultar previa autorización y permiso. Eso no quiere decir que sean secretas, pero no son documentos públicos, ¿no? El presidente del gobierno habrá escogido la estrategia de defensa que considere más oportuna, pero no debe llamarnos la atención que las tesis no sean públicas, porque no lo son. Pueden serlo, pero no lo son. Sí, déjeme que le pregunte por estas afirmaciones que hizo usted esta semana en la BBC, que también sabe usted que han generado todo tipo de comentarios. Cuando dice usted que Cataluña es una nación, ¿qué significado le da usted a la palabra nación, al concepto nación? ¿Qué está usted diciendo exactamente? ¿Sabes qué me pasó? Que quizá hubiera debido decirle al entrevistador británico, cuando me pregunta eso, hubiera debido decirle, ¿y qué es una nación? Porque para saber si el elemento A pertenece al conjunto B, hay que saber las propiedades del conjunto B. Es decir, que A es una nación, bien, ¿y qué es una nación? Porque es un concepto controvertido que admite cantidad de interpretaciones. Y normalmente el independentismo parte de un esquema mental que no deberíamos comprar, que no deberíamos hacer nuestro, según el cual nación es igual a Estado. O la nación es la antesala del Estado. Las naciones existen antes de los estados y tienen vocación de convertirse en Estado. Y por tanto, cuando alguien reconoce a un conjunto humano la condición de nación, está reconociendo que es un Estado o que potencialmente puede serlo. La nación política. Hay otras concepciones de nación, y la mía, lo he explicado muchas veces. Mire, lo tengo escrito en 50 páginas de este libro. No quiero hacer propaganda de mis textos, pero tengo 50 páginas escritas discutiendo eso. Para mí la nación es la nación, en el caso de Cataluña, la nación sociológica, la nación cultural, la nación que tiene un sentimiento de identidad colectivo, pero que no es la nación política que es la base de un Estado. Y eso lo he explicado muchas veces. No entiendo por qué se ha organizado este batiburrillo, ¿no? Todo el mundo trucando mis afirmaciones. Un periódico ha dicho que yo me había sumado a la manifestación de la Diada. Vaya hombre. Otro dice que he pedido que se libere a los presos, cuando lo que he dicho es la cosa más normal, creo, del mundo. ¿Cataluña es una nación? Pues para mí lo es, como lo es para la gran mayoría de los catalanes. Un sentimiento de pertenencia a una determinada cultura, una lengua, una sociedad que tiene conciencia de sí misma, y eso no es la antesala de la construcción de un Estado. Porque miren, en el mundo, y lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, hay muchas más naciones que Estados. Además, los independentistas creen que es la nación la que crea el Estado, cuando en la realidad histórica normalmente es al revés, es el Estado el que crea la nación. Sí, no estaba usted diciendo, no estaba usted diciendo, al decir Cataluña es una nación, que Cataluña sea, en su opinión, un sujeto político soberano con derecho a la autodeterminación, para rematar la explicación, ¿no? Exactamente, y como les digo, está escrito en 50 páginas de este libro, donde empiezo explicando que esta historia de que Cataluña es la nación más vieja del mundo, que dice más, o que España es la nación más vieja del mundo, que decía Rajoy, son nonsense, porque en el tiempo de los Reyes Católicos, o en 1714, el concepto de nación pura y simplemente no existía. La nación es un invento de la Revolución Francesa. Se empieza a hablar de nación a partir de ese momento. Antes lo que había eran luchas dinásticas entre casas reales. Pero en 1714 el concepto de nación era tan ajeno a la realidad política como un ordenador electroglodítico.
Y cuando dice usted que usted desearía, hubiera preferido que los procesados por rebelión no estuvieran en prisión preventiva, sino que pudieran estar en libertad con otro tipo de medidas cautelares, ¿entiende que eso se haya recibido como una crítica de un miembro del gobierno al juez instructor o no? Tampoco me cabe en la cabeza, aunque naturalmente se le puede sacar toda la punta al lápiz que se quiera, ¿no? Y buscarle 3 pies al gato, porque hay que ver en completo, y le agradezco la oportunidad de explicarlo, de lo que dije. Lo que dije, pues, a mí me hubiera gustado que al juez instructor le hubieran parecido suficientes otras formas precautorias para evitar la fuga, que él hubiera considerado que había otras formas suficientes para evitar la fuga que no la prisión condicional. Y creo que a eso le hubiera gustado a muchísima gente, y que hubiera ayudado a rebajar la tensión política en Cataluña mucho. Y a continuación digo, pero es una decisión del juez instructor, y el juez es independiente y toma sus decisiones, y el gobierno no tiene nada que decir al respecto. Es que las cosas hay que leerlas enteras, porque si solo se lee un trozo y encima se lee queriéndole sacar punta al lápiz, pues acaban montándose esas escandaleras estériles que he asistido en las últimas 24 horas y que me ha obligado a pedirle al periódico Ara que no titule en primera página que yo estoy pidiendo la liberación de los presos políticos. ¿Pero cómo que estoy pidiendo la liberación de los presos políticos? Me han invitado a decir que me hubiera parecido mejor, que al juez le hubiera parecido suficiente otras medidas cautelares. Que al juez no le parecieron suficientes, y lo entiendo también, porque es que hubo 5 personas que se fugaron. A lo mejor quien más contribuyó a la prisión incondicional fue el señor Puigdemont, que dijo todo el mundo a sus despachos, y el día siguiente, o minutos después, estaba huyendo sin avisar a sus compañeros de que huía. A lo mejor si no hubieran huido 5, el juez hubiera creído menos probable el riesgo de fuga y hubiera podido tomar medidas cautelares más suaves. Hay que ponerse también en quien toma las decisiones. Si no hubiera habido la fuga del señor Puigdemont, la tocata y fuga del señor Puigdemont, probablemente al juez le hubiera sido más fácil no adoptar medidas tan extremas. Pero es el juez, es su responsabilidad, y en esta entrevista digo claramente que la independencia de la justicia obliga a respetar sus decisiones, aunque a mí ojalá se hubieran podido tomar otras, pero eso forma parte de un razonamiento de sentido común. Francamente, cuando oigo que por decir eso te acusan de apuntarte a la diada o de pedir la autodeterminación de Cataluña o no sé cuántas barbaridades más, a una persona como yo, que creo que tiene algunas cicatrices en este terreno, pues creo que estamos perdiendo un poco la calidad del debate político, porque no critican lo que dices, sino lo que a ellos les interesa decir que has dicho. Hombre, ahí sabe usted que tiene una gran habilidad el señor Torra, el señor Puigdemont, el independentismo, para agarrar al vuelo títulos o titulares que salen de declaraciones de miembros del gobierno y convertirlas o intentar convertirlas en una prueba de que el gobierno de España le está dando la razón al independentismo. A usted le ha ocurrido con estas declaraciones esta semana. Al presidente le ocurrió cuando dijo aquello de que el estatuto que está en vigor en Cataluña no es el que votaron los catalanes. E inmediatamente salió el señor Torra a decir: el gobierno de España está dándome la razón en que el estatuto que está en vigor no tiene la legitimidad que merece. Le está pasando mucho esto al gobierno de nuestro país. Quiero decir, hacen ustedes declaraciones que le dan alegrías al señor Torra. No sé si le han dado una vuelta a eso. Y también a los periódicos de la derecha. Porque eso de que yo me había apuntado a la manifestación de la diada, mire usted qué barbaridad, ¿eh? Eso no lo ha dicho el señor Torra, eso lo ha dicho un periódico de Madrid, en primera página. El señor Borrell se apunta a la diada. O sea que todo el mundo trata de llevar el agua a su molino, y eso desfigura el debate político hasta el punto de que casi tienes un cierto temor en expresarte, porque como no va a salir, mucha gente no va a saber lo que has dicho, sino lo que alguien interesadamente dice que has dicho, pues a veces tienes tentación de decir, pues ya no digo nada más, pero no, hay que seguir diciendo cosas. Mira, el ejemplo más claro, el que va a quedar grabado a fuego en la conciencia colectiva de los catalanes, es la gran mentira de que yo dije que había que desinfectar a Cataluña. ¿A Cataluña o a los catalanes? Todos los días me lo están recordando. Cuando realmente lo que dije, y está grabado, es que la sociedad catalana tiene heridas, está herida, profundamente herida, que esas heridas hay que curarlas, pero como toda herida, antes de curarla hay que desinfectarla, porque si no se pudre.
Es lo que me decía mi abuela cuando llegaba a casa con las rodillas hechas polvo de hacer bicicleta. Y decía, nen, eso hay que desinfectar. Pero fíjese usted la diferencia que hay entre decir que hay que desinfectar las heridas que tiene la sociedad catalana para curarlas, a decir que hay que desinfectar a los catalanes. Pero el salto es extraordinario. Y quien dice eso, y lo siguen diciendo, son una panda de inmorales, porque saben perfectamente lo que dije, y dicen una cosa diferente, sabiendo que mienten, en el más puro estilo Goebbels, en el más puro estilo con el que el nazismo hacía propaganda, mintiendo descaradamente, descalificando al contrario, animalizándole, colocándole fuera de un debate racional. Yo lo siento, pero así no podemos seguir. Critique usted lo que yo digo, déjeme que yo responda, pero si usted truca lo que yo digo de manera que me descalifica sistemáticamente hasta hacerme inapto para el debate político, entonces estamos recordando lo que pasó en los años 30. Déjeme que le haga una última pregunta, porque sé que tiene ya compromisos que atender y no le entretengo más. Le quiero preguntar por Hungría y por el Parlamento Europeo ayer y este camino que se ha abierto para sancionar al gobierno de Hungría. Ahora dirán, después de lo que he dicho, Sí. dirán que he dicho que el independentismo catalán equivale al nazismo. No he dicho eso. He dicho que los que utilizan este tipo de trucos dialécticos están utilizando la misma tecnología que en su día se utilizó para descalificar al contrario. Uh-huh. Le preguntaba por Hungría, ministro, por la situación dentro de la Unión Europea, de los demás gobiernos europeos respecto del gobierno húngaro. Si Hungría se ha convertido en un mal socio de la Unión Europea, o si la Unión tiene riesgo de quiebra por el comportamiento de algunos de los países, o de los gobiernos de los países miembros. De quiebra, no. Ahora estamos también jugando un poco con las palabras, ¿no? ¿Estamos divididos o estamos quebrados, ¿no? ¿Estamos divididos o estamos fragmentados? Con referencia a Cataluña. Quebrados no, pero divididos sí, y mucho, y cada vez más. Las actitudes del gobierno húngaro y del gobierno polaco, con hechos concretos, lo sitúan, y así lo votó el Parlamento por 2/3 de los votos, que le aseguro que en el Parlamento Europeo encontrar una mayoría de 2/3 cuesta, ¿eh? Nunca pensé que se llegara a conseguir. A pesar de la abstención de los diputados españoles del PP, se consiguieron 2/3. Eso quiere decir que hay una conciencia clara de que se están produciendo comportamientos que no se corresponden con los valores de la Unión, que las mayorías arrasan a las minorías, que se toma el control del poder judicial y que los gobiernos se colocan en una dinámica que no es aquella para la cual Europa se construyó. Y también aquí he dicho, y supongo que también se malinterpretará, y quiero precisarlo, de que lo que ocurrió en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, en los días 6 y 7 de septiembre pasado, se asimila perfectamente a lo que la Unión Europea critica que haga el señor Orbán. O sea, en la falta de respeto de las minorías, la violación de los reglamentos parlamentarios, el saltarse a la torera todas las normas de los procedimientos por los cuales se adoptan las leyes, esas vergonzosas jornadas parlamentarias del 6 y del 7 de septiembre en Cataluña, en el fondo es lo que se le está reprochando a la Hungría de Orbán. Y si esas cosas que ocurrieron en el Parlamento de Cataluña hubieran ocurrido en el Parlamento húngaro, le aseguro que la crítica hubiera sido contundente. ¿Encuentra usted entonces similitudes entre el señor Torra o el señor Puigdemont y el señor Orbán? Entre lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña, entonces no estaba el señor Torra, no era presidente, en el comportamiento de quien era presidente de ese Parlamento, la forma como se aprobaron las leyes de desconexión, hay una similitud absoluta con lo que se reprocha al régimen político húngaro. Las mayorías no pueden hacerlo todo porque sean mayorías. La mayoría actúa en el marco de la ley. La mayoría no tiene capacidad para salirse fuera del marco de la ley y arbitrariamente anular los derechos de las minorías, impidiendo que se presenten enmiendas a las leyes, no dando tiempo para discutirlas. Toda la serie de irregularidades que después el Tribunal Constitucional declaró estos procedimientos nulos, diciendo que se habían violado todos los derechos de la minoría parlamentaria. Eso es lo que le reprochamos a Hungría, entre otras cosas. Eso es lo que le reprochamos a Hungría, el amordazamiento de la oposición.
Ah, es que somos mayoría, sí, vale, pero la mayoría no lo puede todo en un régimen democrático. La mayoría está sometida al imperio de la ley y el respeto a la minoría, y si no lo hace, se sitúa fuera de las reglas del juego democrático, por mucha mayoría que sea, que tampoco lo es tanto en Cataluña. Señor Borrell, ministro de Exteriores, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo un buen día. Gracias a usted por haberme permitido explicar. Quizá ahora las cosas se hayan entendido mejor. Faltaría más, cuídese. Gracias y buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores.